Hola a todos, mi nombre es Jorge Méndez. Y aunque han pasado más de 40 años, aún puedo sentir el frío del aire en el altillo, ese aire denso y cargado de historia que se respiraba en la casa de mi abuela. Era el verano de 1982 en Buenos Aires. Un tiempo extraño para la ciudad. La dictadura militar estaba en sus últimos estertores, dejando tras de sí un silencio espeso, una cautela que incluso los niños sentíamos. Yo tenía 10 años y pasaba las vacaciones en la casa de mi abuela Elena, una imponente estructura colonial en San Telmo, con techos altísimos y un olor perpetuo a cera de pisos y eucalipto seco. El lugar más fascinante, a la vez, el más temido, era el altillo. Mi abuela nos lo había prohibido terminantemente, con una severidad inusual que no aplicaba a ninguna otra regla de la casa. Decía que el polvo estaba maldito, pero yo sospechaba que ocultaba cosas peores que la mugre. La escalera, una espiral de madera chirriante que ascendía hacia la oscuridad, era nuestra Moby Dick. Esa tarde de enero, la capital se hundía bajo una tormenta eléctrica que hacía temblar los viejos vidrios emplomados. Estábamos mi prima Lucía y yo, aburridos hasta la médula, sintiendo esa pulsión infantil de transgredir. Lucía, 2 años mayor, era la líder natural, tenía el cabello negro, ojos grandes y una curiosidad que rayaba en la imprudencia. Subimos a hurtadillas, cada peldaño un grito silencioso en la tarde. Al abrir la pesada puerta, un golpe de aire estancado y caliente nos golpeó, trayendo consigo el aroma agrio de la humedad y algo más, cuero viejo, alcanfor y óxido. La luz que se filtraba por una pequeña ventana ojival iluminaba motas de polvo que danzaban como espíritus en el haz de luz. El altillo era un cementerio de muebles, baúles olvidados, cunas desmembradas, retratos tapados con sábanas blancas que parecían figuras espectrales. Nos movimos entre la ruina, usando linternas baratas de pilas agotadas que proyectaban círculos amarillos e inestables. Lucía se dirigió a un rincón particularmente oscuro, donde una pila de mantas andinas viejas se apilaban sobre una mesita de caoba. Al retirarlas, vimos un objeto que destacaba por su propia negrura. No era un baúl, sino una caja plana, casi cuadrada, de madera de ébano lacada, pesada y sin bisagras visibles. No tenía cerradura, ni manijas, solo una incrustación central de latón oscurecido con un símbolo que no reconocimos, una espiral dentro de un triángulo invertido, rodeado de glifos que parecían ni griegos ni latinos. Tenía un aire de antigüedad que trascendía la época de mi abuela, parecía prehistórico. Nos costó moverlo. La caja era sorprendentemente pesada para su tamaño. Al lograr deslizar la tapa, lo que descubrimos en el interior no era oro ni joyas, sino lo que parecía ser un juego de mesa. Los compartimentos internos estaban revestidos de terciopelo carmesí gastado. En el centro, el tablero, un mapa intrincado grabado sobre cuero, dividido en incontables casillas sin numerar, con nombres de lugares que nunca existieron y caminos que se retorcían sobre sí mismos. El mapa se titulaba, escrito en una caligrafía delgada y nerviosa, El laberinto de sombras. Pero lo que más nos hipnotizó fueron las piezas. Eran pequeñas figuras de cerámica pesada, frías al tacto, moldeadas de forma grotesca, un hombre sin rostro, una mano abierta con demasiados dedos, un ojo solitario, y una figura que parecía ser un niño arrodillado. Las guardamos en silencio, sintiendo que habíamos profanado algo. La curiosidad venció al miedo, y el objeto prohibido bajó con nosotros. Escondimos el laberinto de sombras bajo la cama de Lucía y esperamos a que cayera la noche. El trueno seguía azotando el barrio, creando un ambiente perfecto para secretos. Desplegamos el tablero en el suelo de la habitación, usando la débil luz de una lámpara de mesa cubierta con una bufanda para crear un ambiente teatral y sombrío. Las reglas, escritas en un trozo de pergamino amarillento que se desmoronaba al tocarlo, eran incomprensibles. Hablaban de umbrales, voces que guían y el sacrificio de la luz. Éramos niños, decidimos ignorar las reglas complejas y simplemente avanzar. Lucía escogió el hombre sin rostro, yo tomé la figura del niño arrodillado. El pergamino decía que el jugador más joven empezaba, así que me correspondía a mí. Cogí un dado normal que encontramos en otra caja de juegos. Lancé, un 5. Estaba a punto de extender la mano para colocar mi pieza en el inicio del laberinto, una casilla marcada con un sol roto, cuando sucedió. La pieza del niño arrodillado, que yacía sobre el terciopelo al lado del tablero, se deslizó. No rodó, ni se movió por un temblor. Se deslizó con una suavidad imposible, lenta y deliberadamente, y se posicionó no en la casilla inicial, sino 3 casillas más allá, en un punto del mapa marcado con el dibujo de una campana quebrada. Lucía y yo nos quedamos paralizados, la respiración contenida en el pecho. No había brisa, no había inclinación en el suelo. La pieza se había movido sola. Miré a Lucía,
Sus ojos reflejaban el pánico mudo que sentía mi propio cuerpo. Intentamos racionalizarlo. ¿Un imán? Revisamos la mesa, el suelo. Nada. Entonces, de repente, una voz seca, como el susurro de la arena cayendo, emergió, no del aire, sino pareciendo provenir del interior de la caja de madera de ébano. No eran palabras completas, sino un aliento sibilante y frío, que pareció decir, tu turno ha pasado, él espera en la capilla silenciosa. La figura del hombre sin rostro de Lucía comenzó a vibrar levemente sobre el terciopelo. Lucía gritó, un sonido ahogado y breve que la tormenta se tragó. Sabíamos, con la certeza brutal de la infancia, que no estábamos jugando solos. El susurro cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un vacío sónico más ensordecedor que el propio trueno. Lucía y yo permanecimos arrodillados, con los ojos fijos en la pieza del niño arrodillado, ahora tristemente posada en la casilla de la capilla silenciosa. El pánico que nos inundó era primario, el terror que te arrebata la capacidad de gritar. Lucía reaccionó primero, sus manos temblando mientras intentaba recoger el tablero. Hay que quemarlo, Jorge. Ahora mismo. Recogimos las piezas, frías y pesadas, y las arrojamos dentro de la caja de ébano. Cuando intentamos deslizar la tapa de madera, esta no encajó. La presionamos con toda nuestra fuerza infantil, pero era como si el aire dentro de la caja se hubiese solidificado. Escuchamos un sonido sordo, como si algo estuviese empujando desde adentro. El latón incrustado en la tapa, con su espiral y su triángulo invertido, parecía palpitar con una luz interior tenue, como brasas moribundas. Decidimos tirar la caja por la ventana, aunque el cristal emplomado lo hacía imposible sin hacer demasiado ruido, lo que despertaría a la abuela. Lucía intentó levantarla. Era la misma caja que habíamos deslizado por el suelo del altillo unas horas antes, pero ahora pesaba como una piedra de molino. Era inamovible, anclada al suelo de la habitación como si hubiera echado raíces en la madera pulida. Exhaustos y sudorosos, nos dimos cuenta de la terrible verdad, no podíamos detenerlo. El juego no era un objeto, era una prisión y ya estábamos dentro. Eran cerca de las 3 de la mañana del día siguiente, en pleno enero de 1982. La tormenta había amainado, dejando una atmósfera sofocante que pegaba la ropa al cuerpo. No dormimos. El miedo nos mantuvo despiertos, observando la caja que yacía en el centro del cuarto, con el tablero desplegado a su lado, esperando. Cerca de las 4, un olor a incienso rancio y a humedad de iglesia se hizo denso, y las sombras de la habitación comenzaron a comportarse de forma extraña. El rayo de luz que entraba por la ventana no proyectaba sombras nítidas, sino manchas oscuras que se retorcían en las esquinas, moviéndose lentamente. Fue Lucía quien rompió el silencio, con la voz apenas audible. «Tiene que seguir». El hombre sin rostro. Nos acercamos al tablero. Lucía extendió la mano hacia su figura, pero ésta ya no vibraba. En cambio, el pergamino de reglas se había desenrollado por sí solo, apuntando hacia un párrafo que antes no habíamos notado. Estaba escrito en la misma caligrafía nerviosa: no hay dados, solo escucha. La senda se forja con tu voz. Si dudas, la sombra te tomará. En ese momento, el susurro regresó, pero esta vez era más claro, resonando dentro de nuestros oídos como si nos hablara directamente al cerebro. Era una voz plural, compuesta por incontables murmullos superpuestos, voces de niños, de ancianos, de desesperación. La voz se dirigió a Lucía, usando su nombre de forma áspera. Lucía. Gira. Camina hacia el pozo del olvido. 3 al oeste, 2 al norte, donde el agua es seca y la memoria se pudre. Lucía, hipnotizada, levantó su pieza, el hombre sin rostro. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en el tablero. No movió la pieza basándose en una tirada, sino siguiendo las instrucciones exactas del susurro. 3 casillas hacia un lado, 2 hacia arriba. Su pieza se detuvo en una casilla negra marcada con una calavera y una gota de agua invertida. Cuando la pieza se posó, el pequeño círculo de luz de nuestra lámpara pareció encogerse, y la atmósfera se volvió glacial. Lucía soltó un jadeo, llevándose la mano a la garganta. «¿Qué pasa?», pregunté. «Me duele la cabeza», susurró. Y siento que he olvidado algo muy importante». Se esforzó, sus cejas fruncidas por el esfuerzo mental. «¿Algo sobre la escuela, o mis padres?». «No lo sé. Es como si me hubiesen quitado un pedazo». La casilla del pozo del olvido había cobrado un peaje invisible. Mi turno llegó. La voz me ordenó mover al niño arrodillado hacia el cruce del lamento, demandando que, para avanzar, debía confesar un gran secreto o entregar una posesión valiosa. El terror de Lucía al perder un recuerdo me hizo confesar rápidamente un robo insignificante que había cometido en una tienda el año anterior.
La voz pareció aceptar mi confesión con un sonido que se asemejaba a una risa ahogada. Mi pieza se movió sola, de nuevo. Justo cuando estaba por llegar al cruce, la puerta de la habitación se abrió lentamente con un chirrido prolongado que rompió la concentración del juego. Era mi abuela Elena. Llevaba una bata de seda negra y una vela en un candelabro de bronce. Sus ojos, normalmente cálidos y severos, estaban desorbitados y rojos. ¿Qué hacen?, preguntó, y su voz no era de reproche, sino de pavor puro. Vio el tablero extendido en el suelo. Su mirada viajó desde las grotescas figuras hasta el símbolo de la espiral en la caja. No necesitó preguntar qué era, lo sabía. El aire se cargó de pronto, el olor a iglesia se intensificó, y la llama de la vela se dobló, casi horizontal, a pesar de que no había corrientes. Mi abuela dejó caer el candelabro. El bronce golpeó el piso, pero la vela ya se había extinguido, sumiéndonos de nuevo en la penumbra. Se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la pieza de Lucía, el hombre sin rostro. No, no, no lo toquen, susurró, la voz rota por una agonía que yo no entendía. Se acercó con pasos inseguros, mirando a Lucía con una intensidad aterradora. Ese juego. Mi hermano. Elena se desplomó de rodillas junto al tablero, su mirada perdida. Ese es el juego que se llevó su cara. Ese es el laberinto que devoró a tu tío abuelo, en 1939, justo antes de la guerra. Abuela Elena, la figura de autoridad inquebrantable, se echó a llorar convulsivamente, sus lágrimas cayendo sobre el borde del laberinto de sombras, mientras el rostro de Lucía se tornaba blanco al comprender que la pieza que sostenía no era una simple ficha. Mi abuela Elena no estaba llorando solo por el miedo, estaba llorando por un recuerdo vivo y terrible que el tablero había desenterrado en ese momento de 1982. Nos sentamos en el suelo helado, la caja de ébano emanando un frío antinatural a pesar del calor bonaerense. Abuela Elena, respirando con dificultad, comenzó su relato, un secreto guardado durante décadas. Mi hermano, tu tío abuelo, se llamaba Mateo, empezó, su voz ronca. No era como los demás niños. Era brillante, curioso, pero demasiado sensible al mal. Esto pasó en España, en Madrid, en 1939. La guerra civil acababa de terminar. Todo estaba roto, lleno de hambre y de un silencio pesado que parecía esconder gritos. Éramos refugiados en un pueblo pequeño de Ávila, viviendo con unos parientes. Mateo tenía tu edad, Jorge. Ella nos explicó que Mateo había encontrado el juego El laberinto de sombras en los escombros de una antigua iglesia bombardeada. La caja ya estaba intacta, como si el fuego y la explosión la hubiesen respetado. Mateo, obsesionado, lo jugaba solo, o eso creíamos. Los parientes notaron que Mateo se iba volviendo taciturno, sus ojos se hundían. Empezó a hablar con la pieza del hombre sin rostro, diciéndole que era su mejor amigo. Una noche de verano, el 24 de julio de 1939, lo encontramos en el desván de esa casa, continuó Elena, sus ojos oscuros llenos de horror. El tablero estaba desplegado, y la pieza del hombre sin rostro estaba colocada en una casilla llamada el sacrificio final. Mateo no estaba allí, o eso pensamos. Había una figura arrodillada sobre el tablero, que no reconocimos, junto a la pieza que ahora tienes tú, Lucía. Mi abuela señaló la pieza del hombre sin rostro. Cuando lo encontramos, Mateo estaba arrodillado, desnudo de la cintura para arriba. Su cara, Jorge, no tenía rostro. No era una herida, no era sangre. Era piel lisa, estirada sobre donde debían estar sus ojos, nariz y boca. Era perfecto, liso y horrible, como si le hubiesen quitado la arcilla de la cara. El terror era palpable, la pieza que Lucía había escogido era, literalmente, el recipiente del rostro robado de su tío abuelo. La revelación nos dejó helados, confirmando que lo que teníamos no era un juego, sino un artefacto de horror que se alimentaba de la identidad. Lucía soltó la pieza con un grito de asco, pero la figura del hombre sin rostro rodó y se detuvo justo en el borde del tablero, sin caerse. Hay que detenerlo. Quemarlo, insistió Lucía, intentando seguir las órdenes de la abuela, quien, presa de su propio trauma, solo balbuceaba oraciones en voz baja. Intentamos tomar la caja y el tablero juntos, pero la resistencia era inmensa. La abuela nos advirtió que no intentáramos forzarlo, pues el juego se alimenta de la violencia. Cuando trataron de destruirlo en España, el fuego no lo tocaba, y los que lo intentaron terminaron olvidando hasta sus propios nombres. Tienen que ganar, o al menos, llegar al final del laberinto. La voz susurrante regresó, más fuerte ahora que éramos tres en la habitación y el miedo de mi abuela lo alimentaba. Jorge, tu turno. El niño arrodillado debe ir a el portal de la duda.
Para cruzar, debes negar lo que más amas. Me negué rotundamente. No podía jugar. No quería entregar nada más. La pieza del niño arrodillado, la mía, se movió de todos modos, saltando 2 casillas. Me sentí mareado, y cuando me puse de pie, choqué contra la cómoda. Al caer, la mano me dolió. Pero no era solo la mano. Por un instante, no pude recordar la cara de mi madre, a pesar de que la había visto esa mañana. Una neblina gris cubrió el recuerdo más preciado. El juego no necesitaba mi permiso para tomar lo que quería. Lucía, viendo mi angustia, tomó una decisión temeraria. Basta. Si quieres un peaje, tómame a mí. Deja a Jorge en paz. El juego rió, esa risa áspera de arena. Necesito un peón nuevo, Lucía. Uno inocente. Tú y tu primo ya están demasiado viciados por la memoria de Elena. Escena 3. La trampa de la medianoche. La abuela, medio inconsciente por la crisis, fue llevada a su cama. Lucía y yo nos quedamos, vigilando la caja, atrapados por la convicción de que intentar destruirla solo empeoraría las cosas. Nos dimos cuenta de que el juego se estaba manifestando de manera más física. Las sombras danzantes ya no eran solo imaginación. Podíamos ver figuras altas y delgadas que se cernían cerca de la ventana, como si esperaran un momento para entrar. Decidimos que la única forma de protegernos era la luz. Encendimos todas las lámparas de la habitación, inundándola de una luz amarillenta y segura. Pero la luz parecía no afectar el centro del cuarto, donde el tablero y la caja creaban un pequeño agujero de oscuridad perfecta. Al filo de la medianoche, escuchamos pasos ligeros en el pasillo. No eran los de mi abuela, ni los de mis padres, que aún no llegaban de una cena. Eran pasos pequeños, infantiles. «Es Mariana», susurró Lucía, su rostro pálido. Mariana era la hija de la empleada de la casa, una niña de 7 años, inocente y dulce, que a veces se quedaba a dormir en un cuarto contiguo al nuestro. La puerta de nuestra habitación no tenía cerradura. Mariana la empujó suavemente y entró. Tenía el cabello castaño enredado por el sueño y sostenía en sus manos un osito de peluche gastado. Miró la luz, miró la habitación, y luego sus ojos cayeron sobre el tablero, sobre las extrañas figuras y sobre la caja de ébano. El susurro colectivo regresó, y esta vez, se dirigió a Mariana, llamándola por su nombre completo, a pesar de que nadie lo había pronunciado. «Mariana. Acércate, pequeña. Hemos estado esperando por un peón puro». Mariana, con la mirada vidriosa y sonámbula, comenzó a avanzar hacia el tablero, directamente hacia la casilla marcada como inicio. No reaccionaba a nuestros gritos. Mientras ella se acercaba, la pieza del ojo solitario, que no había sido tocada, se alzó por sí misma, suspendida en el aire sobre el tablero. Y justo antes de que Mariana tocara el borde de la caja, el ojo solitario, flotando, se dirigió hacia la niña y se incrustó, con un sonido húmedo y nauseabundo, justo en la cuenca vacía del osito de peluche que ella abrazaba. Mariana se detuvo, soltó un grito mudo y se tocó los ojos. Había dejado de ver. Pero ahora, con el ojo solitario observando desde su juguete, el juego tenía un nuevo participante y un nuevo punto de vista en el mundo real. El grito mudo de Mariana fue seguido por un silencio espeso, roto solo por la respiración agitada de Lucía y la mía. Mariana se había quedado ciega, física y completamente, sus ojos de niña aún abiertos, pero sin ver. Sin embargo, el osito de peluche, con el ojo solitario incrustado en su cuenca, parecía observarnos con una conciencia nueva y maligna. La figura del muñeco ya no era un juguete inocente, era el avatar del juego. Mariana se quedó inmóvil por un momento, y luego, con la voz plana y robótica que no era la suya, murmuró: «El laberinto se abre. Yo soy la puerta y el guardián». Nos dimos cuenta de que el juego usaba a la niña como un oráculo. Ella se acercó al tablero, palpándolo con sus manos pequeñas, y el ojo solitario en el oso giró para seguir las piezas de Lucía y la mía. El ambiente en la habitación no permitía el descanso. Lucía y yo, aterrados pero desesperados, nos dimos cuenta de que la única forma de salvar a Mariana y a nosotros mismos era terminar la partida, o al menos, entender las reglas impías. Abuela Elena se había encerrado en su trauma, balbuceando sobre los horrores de 1939, inútil para la acción. El turno era mío. La voz múltiple regresó, proyectándose ahora directamente desde el oso de Mariana: «Jorge. Para moverte del cruce del lamento, debes entregar el sonido. El silbido del viento. La voz de tu primo, la que te guió». El juego demandaba mi capacidad auditiva o, simbólicamente, la voz de Lucía. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía me tomó la mano. «No, Jorge. No puedes. Ya me quitó un recuerdo, ¿qué más da?
Ella sabía que el juego estaba usando nuestro amor y lazos familiares como moneda. Lucía se acercó al tablero, desafiando las instrucciones del laberinto, movió la pieza del hombre sin rostro a la casilla que se le antojó, ignorando la guía del oso. Al instante, Mariana se convulsionó, y el osito vibró con furia. Una grieta fina y oscura apareció en la esquina del tablero de cuero. La voz bramó, ya no susurrante, sino un coro irritado: el orden es sagrado. El castigo es la duplicidad. De repente, Lucía y yo escuchamos el grito de pánico de mi abuela. Corrimos fuera de la habitación. Elena estaba en el pasillo, mirando su reflejo en un espejo antiguo. Había envejecido visiblemente, mechones de su cabello se habían vuelto blancos en cuestión de minutos. El juego no solo tomaba memorias, consumía el tiempo vital de aquellos que estaban conectados a sus jugadores. Con la abuela en estado de shock, nos dimos cuenta de que la única pista restante debía estar en los archivos familiares que mi abuelo, fallecido hace años, había traído de España durante su exilio después de la Guerra Civil. Bajamos a la biblioteca, una habitación oscura y húmeda llena de libros encuadernados en cuero y polvo de principios del siglo XX. Encontramos un diario de mi tío abuelo Mateo, encuadernado en cuero desgastado, con fecha de 1938 y 1939. El diario era el registro obsesivo del juego. Mateo no jugaba por diversión, él creía que el juego era un mapa, una ruta de escape. Escribía sobre la desesperación de Madrid bajo los bombardeos y cómo el laberinto prometía una salida donde no hay guerra ni dolor. Descubrimos que Mateo no había perdido su rostro en un acto de castigo, sino como el costo de una invocación. Él había llegado a la última casilla, el sacrificio final, el día 24 de julio de 1939. En ese punto, el juego había exigido su identidad, su rostro, para crear la pieza del hombre sin rostro, transformando la figura para poder moverse libremente entre el tablero y la realidad, usando la propia pieza como un ancla para el ser que habitaba el laberinto. En una nota al pie, Mateo había dibujado el símbolo de la caja, la espiral en el triángulo invertido. Debajo, había escrito una frase en latín rústico: Via Lucis Inversa, el camino de la luz inversa. Y la clave que buscábamos: el laberinto odia la verdad y la luz. El único sitio seguro es donde la sombra no puede proyectarse. Con la nueva información, volvimos a la habitación. Mariana, la niña ciega, nos estaba esperando con el oso en sus brazos, sus ojos fijos en el tablero. Las figuras del hombre sin rostro, Lucía, y el niño arrodillado, Jorge, estaban estáticas. Decidimos que la única forma de ganar no era seguir las reglas, sino romper la lógica del juego. El juego se alimentaba de sacrificios y mentiras. Si la verdad era la debilidad, teníamos que exponer su mentira central, que el juego era solo un mapa. Mariana, dije, mi voz temblando. Dile al juego que no queremos jugar. Que conocemos la verdad de Mateo. Que sabemos que el juego solo existe para robar la luz de los niños. El oso se convulsionó, y la voz gritó dentro de la cabeza de Mariana, obligándola a taparse los oídos. Pero el mensaje había sido entregado. El tablero se resquebrajó visiblemente, el olor a incienso rancio se convirtió en azufre, y las sombras en las esquinas se hicieron más densas, adoptando la forma de figuras humanas muy altas, siluetas distorsionadas que parecían observar desde el umbral de la visión. Lucía vio su oportunidad. Con la caja de ébano vibrando intensamente a su lado, tomó la pieza del hombre sin rostro, la figura de Mateo, y, en un acto de suprema imprudencia, la colocó de golpe sobre la casilla de El Sacrificio Final, el mismo lugar donde Mateo había perdido su cara en 1939. Si quieres un final, tómalo, gritó Lucía, desafiando a la entidad. El juego rugió. La caja de ébano se abrió de golpe por primera vez, liberando una bocanada de aire frío y pestilente. Lucía se desplomó al suelo, inconsciente. Corrí hacia ella, sintiendo la piel de su cara anormalmente fría y lisa, como si el proceso de borrado facial hubiera comenzado. Cuando miré el tablero, la pieza de Lucía había desaparecido. En su lugar, en la casilla del sacrificio final, se había materializado una quinta pieza que no existía antes, un trozo de hueso pequeño, de color blanco amarillento. Y el juego se había detenido. Me incliné sobre Lucía, aterrorizado por la lisura de su frente, preguntándome si el juego la había transformado como a Mateo. Pero justo en ese momento, la voz del oso de Mariana habló de nuevo, pero con un tono de triunfo final y escalofriante: tú has sacrificado la luz, Jorge. Ahora te queda solo el laberinto. Mira tu mano. Mira tu verdadero precio. Me obligué a mirar la palma de mi mano, y en el centro, la piel estaba fría y pálida, con la forma perfecta y sombría de un rostro de niño. Yo no tenía un reflejo en el espejo, sino un ancla. El juego se había detenido,
pero yo era la última pieza, y solo quedaba una partida, la mía. El grito mudo de Lucía, al colapsar, resonó en mis oídos mientras la voz del oso se apagaba. Estábamos en los albores de un nuevo día de enero de 1982, y el aire de la habitación olía a ceniza fría y metal quemado. Me arrodillé junto a Lucía. Su rostro estaba frío, su piel tensa, pero no lisa como el horror que mi abuela había descrito. Respiraba superficialmente. La pieza del hombre sin rostro había desaparecido por completo del tablero, reemplazada por un pequeño fragmento de hueso amarillento, sin forma definida. Comprendí el trueque. Lucía no se había sacrificado a sí misma, sino el rol que la pieza le había impuesto. Al colocar al hombre sin rostro en el sacrificio final, ella liberó a Mateo y a sí misma, a un precio. El juego, frustrado por perder a su peón principal, me había marcado a mí como ancla, como la figura del niño arrodillado. Mariana, la niña ciega, seguía en la habitación. Ya no se movía. Al acercarme a ella, vi que el ojo solitario había desaparecido del oso de peluche, dejando solo un agujero de costura rota. Su ceguera era un hecho físico, un daño permanente, pero la posesión había cesado. El ojo solitario había vuelto al tablero, pero estaba inerte, una pieza de cerámica fría sin brillo. Mi mirada se dirigió a mi propia mano derecha, donde una marca pálida, como una cicatriz de quemadura antigua, se había formado en la palma. Era la réplica exacta de la cara de un niño, sin rasgos distinguibles, grabada en mi piel. Sentí un escalofrío que no era del ambiente, sino del interior. Era la prueba de que el juego no se había ido, solo había cambiado de recipiente. Yo era el tablero ambulante. Mi abuela Elena, aunque a salvo en su cama, nos había dado la clave en su relato fragmentado y en el diario de Mateo, vi a Lucy sin versa. El juego se alimentaba de la oscuridad, la duda, el olvido, fundamentalmente, de la sombra. El amanecer era débil, pero suficiente para mi propósito. Cogí el pesado cofre de ébano, el tablero agrietado y las piezas restantes, el niño arrodillado, mi ancla, la mano abierta, el ojo solitario, y el hueso blanco, el testigo del sacrificio de Mateo / Lucía. Salí de la casa, cruzando el patio central de la vieja casona de San Telmo, donde el sol de la mañana comenzaba a cortar la niebla baja de Buenos Aires. Necesitaba un lugar donde la sombra no pudiera existir, ni siquiera la proyección de los objetos. Encontré el centro del patio, una zona abierta y sin árboles, donde el sol pegaba verticalmente. El ambiente se volvió pesado, el aire alrededor del cofre de ébano se oscureció y el hedor a azufre regresó, furioso. El juego sabía lo que iba a hacer. La marca en mi mano ardía con un dolor insoportable, como si me estuvieran cauterizando el alma. Dejé caer el tablero sobre las baldosas calientes. Las grietas se extendieron como venas oscuras. Las siluetas espectrales que había visto la noche anterior parecían reunirse en los techos del patio, observándome desde la penumbra. Cogí mi pieza, el niño arrodillado, la figura que ahora me representaba. Sentí su frío pesado, su maleabilidad grotesca. Con un grito que se perdió en el silencio del amanecer porteño, arrojé mi pieza con toda mi fuerza contra el suelo. No se rompió. Al impactar contra la baldosa, el niño arrodillado se fundió. Se derritió en una mancha oscura y líquida que se evaporó al instante bajo el sol, liberando un chillido estridente que parecía venir de 1.000.000 de gargantas infantiles. Al desaparecer mi pieza, la marca de la cara en mi mano se contrajo violentamente, el dolor fue tan agudo que caí de rodillas. Cuando el dolor pasó, la marca se había desvanecido. En el tablero, el hueso blanco y las otras piezas se desintegraron lentamente, convirtiéndose en polvo fino y gris que el viento de la mañana se llevó. La caja de ébano se abrió y se cerró con un chasquido final, su incrustación de latón ahora opaca y muerta. El laberinto de sombras había terminado. Han pasado 40 años desde ese verano de terror en 1982. Hoy es 2022. Lucía y yo logramos llevar una vida normal. Lucía despertó sin el trauma facial de Mateo, aunque durante años sufrió de lagunas mentales intermitentes, perdiendo detalles sobre su infancia, como si el juego se hubiera llevado su memoria del placer. Mariana, la niña ciega, nunca recuperó la vista, pero su vida fue de paz. El juego, al soltarla, le devolvió su inocencia. Mi abuela Elena, liberada de la carga, vivió unos años más, pero siempre mirando con terror cualquier sombra profunda. Destruimos la caja de ébano arrojándola al río de la Plata, donde el agua turbia y pesada parecía aceptarla con un silencio cómplice. Ahora vivo en Barcelona, lejos de San Telmo, pero no puedo escapar de mi cuerpo. La marca en mi palma se desvaneció, sí, pero nunca del todo. Si aprieto mi mano, todavía puedo sentir la piel en el centro de mi palma, fría y un poco más tersa que el resto, como una cicatriz de nacimiento.
Una forma de rostro. La verdadera lección del laberinto de sombras es que el juego no necesita piezas físicas si puede habitar al jugador. Esta tarde, mientras bebo un café y veo las noticias, mi hijo, que tiene 10 años, se sienta a mi lado en la terraza. Es curioso y perspicaz, igual que Lucía y yo fuimos. Me pregunta sobre un objeto que encontró en el trastero de su escuela, una caja vieja de madera que alguien dejó. Papá, me dice, su voz infantil cargada de emoción, mira lo que encontré. Un juego antiguo. Se llama El laberinto de sombras. ¿Jugamos? Y mientras me muestra la pequeña caja, no de ébano, sino de un pino barnizado moderno y barato, veo que el tablero interior es una réplica perfecta del que destruimos hace 40 años, con todas las piezas exactas, incluso el hombre sin rostro y el niño arrodillado. Pero el verdadero terror no está en la caja, sino en la reacción de mi cuerpo. Al ver el nuevo laberinto, mi mano derecha y mi ancla comienzan a arder. Y la cicatriz de la cara de niño en mi palma, que creí borrada, se vuelve oscura y roja, y por primera vez en 40 años, puedo sentirla sonreír. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.